El banquete ha sido un diálogo que mereció muchos estudios críticos, desde los cuales no solamente se resaltó el aporte ideológico, por decirlo así, que es propio de este estadio creativo de Platón, un estadio ya de madurez, que se aleja, se distancia con cierta libertad de las enseñanzas y de las influencias socráticas. Y no solamente entonces estos estudios críticos resaltaron estos nuevos aportes doctrinales, filosóficos, sino que también han resaltado el estilo innovador. El diálogo se sitúa alrededor de un banquete de bebedores, y esto Platón lo reconoce como un modelo pedagógico educador que incluso resalta en su último diálogo las leyes. El diálogo es narrado por Apolodoro, quien va narrando los hechos que a su vez recibe de Aristodemo a pedido de unos amigos anónimos que le preguntan acerca de si él tenía noticias de lo que había ocurrido en la casa de Agatón la noche en la que se celebra el banquete en honor al triunfo del poeta trágico Agatón. Entonces Apolodoro, a estos amigos anónimos y a nosotros como lectores que queremos incursionar en este diálogo, nos va a contar lo que sucedió esa noche por boca de Aristodemo. Aristodemo es un hombre de pequeña estatura, muy sencillo, que se reconoce admirador, y no solamente admirador, sino seguidor de Sócrates. Apolodoro también tiene esta admiración por Sócrates, y nos va contando los discursos que se suceden tras libaciones de vino entre los distintos comensales bebedores, empezando por Fedro. Bueno, Fedro considera que Eros es el dios más antiguo. Eros está en el principio del origen de lo divino, y básicamente Eros influye para buscar la belleza, buscar la procreación y sobre todo para buscar la virtud, porque el amante, el que está bajo el influjo de Eros, el enamorado, va a hacer lo que sea para ser revalidado por su amado. Entonces destaca cómo esto ocurre en Aquiles respecto de Patroclo, en Alcestis, la mujer que da su vida por su esposo. Es decir, la búsqueda de la revalidación por parte del amado respecto de lo que el amante es, está influida por Eros, y entonces Eros induce actos virtuosos porque el amado va a admirar en el amante justamente su virtud, sus sacrificios, sus entregas. El amor predispone para grandes sacrificios, para grandes entregas. Y en este sentido, Fedro destaca, y esto lo quiero resaltar, que el amor del amante es un amor involuntario que está bajo el influjo de un dios. En cambio, el amor del amado es un amor deliberado y elegido. Y para Fedro, el amor del amado hacia el amante, en donde el amado reconoce en el amante su virtud, sus esfuerzos, sus méritos, sus sacrificios a favor de él, del amado, este amor del amado hacia el amante es un amor deliberado, elegido. Y para Fedro tiene mayor valor que el amor involuntario que está bajo el influjo de un poder que está por sobre la voluntad. Esto lo quiero resaltar. O sea, acá hay un testimonio en donde Platón destaca que el bien elegido es superior al bien involuntario. Luego sigue Pausanias, que en el fondo es alguien que defiende la pederastia, o sea, el amor homosexual entre los hombres, pero para esta defensa necesita distinguir un doble origen de Afrodita
que va a implicar correlativamente dos eros. Pausanias destaca a la Afrodita que nace de Zeus y Dione, o sea, una Afrodita que tiene madre, y la distingue de la Afrodita que nace del semen de Urano, cuando Urano es castrado por Cronos, su hijo, en complicidad con su madre Gea, para evitar que Urano siguiera procreando hijos, que después él mismo iba a matar, porque los hijos nunca daban con la talla de perfección, en términos de verdad y belleza, que Urano aspiraba en su creación, en sus creaciones y en particular en su descendencia. Entonces, Pausanias dice, la Afrodita Urania, la Afrodita celeste, que no tiene madre, es superior a la Afrodita Pandema o Pandemo, que es la Afrodita que tiene un origen humano y que además tiene un origen femenino. Por lo tanto, el eros relacionado con la Afrodita Pandemo es un eros vulgar, es un deseo que simplemente quiere satisfacerse, sobre todo en el terreno corporal. En cambio, la Afrodita Urania, el eros uranio, es el eros que va a dedicarse sobre todo a buscar la virtud y lo superior. Lo superior, declara Pausanias, es lo masculino. Pausanias dice, ¿dónde se encuentra la inteligencia y la mayor fuerza? La superioridad física y la superioridad espiritual a través de una superioridad intelectual. Bueno, Pausanias responde que esta superioridad se encuentra en lo masculino. Por lo tanto, el amor homosexual no es un deseo desviado respecto de lo que la configuración física de un varón induce a una configuración psicológica y a una configuración espiritual que ya trasciende el orden psíquico y el orden corporal, pero que se debiera ensamblar en una correspondencia y complementariedad con lo femenino, no con lo masculino. Pausanias no está hablando de este desvío psicológico, sino que está hablando de una elección de lo masculino en desmedro de lo femenino, despreciando lo femenino. Lo femenino no es el lugar de la inteligencia, de la mayor superioridad física como correlato de un alma superior. Acá parece que sí, digamos. Hay una correlación natural. El cuerpo de mayor vigor físico, el cuerpo masculino, tiene que estar correlacionado con un alma poderosa en donde anida la inteligencia y la capacidad de virtud y de actos heroicos. Aquí parece que Pausanias está de acuerdo con esta correlación entre cuerpo y espíritu, pero la rompe por considerar que la mujer carece de ambas cualidades superiores, carece de vigor físico y carece de inteligencia, carece de capacidades heroicas y por lo tanto, si hay que elegir lo superior, olvidándonos de lo que es inferior, hay que elegir lo masculino. Entonces el amor homosexual defendido por Pausanias, la pederastia defendida por Pausanias, es una pederastia establecida intelectualmente y deliberadamente en correlación con un desprecio por la mujer. No tiene que ver con este desvío psíquico en donde la complementariedad natural del varón es la mujer, pero se desvía por una dificultad para construir lo que en el lenguaje de Jung sería el femenino interno, que debe construir un varón precisamente para complementarse con esa imagen femenina, no con una imagen semejante masculina. Esta es la declaración de Pausanias y me parece importante subrayar esto que Pausanias declara. Subsiguientemente viene Eryxímaco, que es un médico. Como médico, Eryxímaco va a tener como parámetros la salud y la enfermedad como opuestos. Reconoce Eryxímaco que en el universo, en la realidad, no solamente en el hombre, en la condición humana, sino en los demás seres vivos, hay una constitución que se configura entre pares de opuestos.
Entonces, el eros bueno, digamos, es el eros que armoniza los opuestos. Es el eros que brinda la salud, la buena música, el arte, propiamente dicho, con sus proporciones. La eros mala, según Erisímaco, es la que hace predominar a un opuesto por sobre el otro, induciendo a una desmedida que produce enfermedad, que produce disonancias, que produce caos. Erisímaco subraya que el amor no solamente hay que reducirlo y mirarlo y considerarlo en el contexto puramente humano, sino que hay que considerarlo como una fuerza al eros bueno que cohesiona a los seres, que los armoniza, los estabiliza, les permite vincularse armónicamente con los otros seres y de alguna manera Eros es como una especie de fuerza universal que cohesiona el universo. De esta manera, cohesionando a cada ser del universo, armonizándolo consigo mismo y armonizándolo en las relaciones en reciprocidad con los otros seres. La Eros buena. La Eros mala es una Eros que induce a la desmedida, a un deseo en donde se prevalece un opuesto por sobre el otro y se provoca enfermedad, destrucción. Después de Erisímaco aparece el discurso de Aristófanes, un discurso que involucra un mito que habla sobre el origen de la condición humana. Según este mito, los seres humanos originariamente eran seres dobles. Tenían 2 pares de brazos, 2 pares de piernas, 2 pares de cabezas, dos cabezas. Es decir, eran seres dobles. Y el hecho de ser seres dobles para Aristófanes, que es un célebre comediante griego de la época, los convertía a estos seres humanos en seres perfectos, completos. Acá perfección significa completitud. Por lo tanto, seres autosuficientes. Fíjense cómo está en el canon de la moral griega algo que se va a reproducir en la conceptualización que Aristóteles hace del principio motor, del primer motor inmóvil, del nous, de la inteligencia que se piensa a sí misma, que es Dios, que precisamente por ser el ser más perfecto, no tiene materia, por ser pura inteligencia, ¿a qué se va a dedicar Dios, según Aristóteles? A lo más importante, o sea, a Él mismo. ¿Y qué va a considerar? Bueno, va a considerarse a sí mismo, contemplándose a sí mismo, pensándose a sí mismo. Y compartiendo en todo caso con la inteligencia humana los primeros principios sin los cuales no es posible el conocimiento. Entonces la metafísica en sus primeros principios es mirada y considerada por el nous, por el Dios aristotélico, pero porque son los primeros principios que constituyen condiciones de posibilidad para el conocimiento, sin las cuales no se puede dar el conocimiento. Entonces, lo superior, en realidad, se piensa, se concibe desde este lado, como algo autocompleto que no necesita de otros, de nada ni de nadie. Está completo y es perfecto. Es una jerarquía de autosuficiencia, y no hay que entender en este caso la palabra autosuficiencia con esa connotación moral negativa, analogable a lo que es la soberbia. Sino que la autosuficiencia es la perfección ontológica que se trasunta en la autocompletitud. Esto es lo que está diciendo Aristófanes. Y entonces Zeus, junto con los dioses, temió que estos seres completos, con esa fuerza, con esta completitud, pudieran sublevarse, con lo cual, por temor, Zeus los divide en 2. Y después llama a Apolo para que las heridas de esta división se cicatrizaran de manera prolija, digamos. Llama a Apolo para que saneara a cada mitad y emprolijara sus costuras, sus cicatrices. Ahora, lo que Zeus observa es que cada mitad
va muriendo de nostalgia, extrañando a su otra mitad, con lo cual se comparece ante los demás dioses y se compadece de estas mitades nostálgicas que quieren morir por una especie de extrañamiento insoluble y mortífero a la vez. Entonces, les permite procrear para que puedan buscar su otra mitad. Entonces, acá otra vez sobreviene algo que ya estaba en Pausanias. Los seres originariamente humanos tenían dos mitades masculinas o dos mitades femeninas, o una mitad masculina y una mitad femenina. ¿Cuál va a ser de estas tres clases de humanos la clase superior para Aristófanes? La clase de los individuos humanos que estaba constituida por dos mitades masculinas. Precisamente Aristófanes habla del amor vulgar, del amor mundano, del amor popular en sentido vulgar, el amor heterosexual. Otra vez, ¿por qué? Porque aparece lo femenino. El demérito que de suyo implicaba lo femenino hacía que el amor heterosexual fuera un amor de segunda categoría. Nuevamente, el amor perfecto era el que se daba entre mitades masculinas, el amor homosexual. Así que acá no hay, digamos, un tema de inclinaciones psicológicas desviadas, sino que hay un tema que tiene que ver con una consideración muy despectiva de la mujer, de la condición de lo femenino, que hace buscar lo superior, precisamente. Quiero agregar que Aristófanes menciona que una vez que cada mitad se encuentra con su otra mitad, no solamente quiere celebrar alegremente la unión sexual desde el deseo, sino que quiere permanecer para siempre con su otra mitad. Y esto lo quiero subrayar porque acá el querer permanecer para siempre respecto de la mera pasión sexual, del mero apetito sexual, es lo que permite distinguir al mero deseo del amor. El amor es querer permanecer para siempre con el amado por la valoración que se hace del amado. Una valoración que hace que el amado sea considerado, vivido, experimentado, descubierto, celebrado en su unicidad y en su irrepetibilidad. El amor es el único que nos permite vivir y reconocer que el otro, el amado, el ser amado, es único e irrepetible. Y lo que nos excede es comprobar su unicidad e irrepetibilidad, en donde se recrea de manera inédita toda la condición humana. Estando convocados por el amor a ser amados también por ese amado, por ese ser amado, para construir un nosotros, un camino en el cual vamos profundizando nuestra identidad a medida que nos acompañamos, apoyando, sosteniendo, ayudando el camino del otro ser, del ser amado, que también nos ama. Aquí, querer permanecer para siempre más allá del deseo sexual implica una diferenciación muy importante que hace Aristófanes. Subsiguientemente viene Agatón, que es el anfitrión, el dueño de casa, y Agatón va a reconstruir en su discurso breve, no tan sustancial, ciertas características de Eros. A diferencia de Fedro, Agatón dirá que Eros es el dios más joven y que tiene que ver con la juventud y que tiene que ver justamente donde anida la juventud y donde anida la belleza, como lugares comunes que se entrelazan. Eros busca la juventud porque en la juventud está la belleza. Busca la belleza y para buscar la belleza debe encontrar la juventud. Con lo cual Dios, Eros, es un dios joven, delicado, muy apolíneo, que induce a la belleza, inspira la belleza, inspira la procreación e inspira la creación artística. Agatón no solamente pone la procreación
desde el deseo sexual, sino que también pone la creación propiamente artística en donde se manifiesta la belleza. La belleza reside no solamente en el cuerpo joven, sino que reside en la gran obra artística. Aquí Agatón produce un enlace, establece un enlace entre la procreación y la creación, que va a continuar en el discurso que va a ofrecer Sócrates respecto de Diotima, la mujer que le va enseñando los misterios sobre Eros, sobre el dios Eros, que no va a ser para Diotima exactamente un dios. Pero quiero resaltar que incluso Agatón menciona que antes de la irrupción de Eros, los dioses estaban atribulados porque estaban sometidos bajo el imperio de la ananké, la necesidad. La necesidad es una ley universal, impersonal, que va a ser tomada por los estoicos, por el propio Heráclito. Ley desde la cual uno entiende que sucede lo que debe suceder y que las cosas son como son y tienen que ser aceptadas así, porque ocurren no azarosamente, sino por una ley impersonal que somete a los mismos dioses. Agatón dice, en cambio, desde que aparece Eros, este dios joven, aparece la posibilidad de enamorarse, de empatizar, de tener intimidad en el contacto, no solamente corporal, sino en el contacto emocional. Agatón señala que los dioses, antes de la irrupción de Eros, sometidos bajo el imperio arduo e impersonal de la ananké, de la necesidad, tuvieron que soportar terribles situaciones. Una especie de intemperie árida, existencial, sin posibilidad de contacto. Sin posibilidad de contacto emocional. Dice Agatón, sin posibilidad de intimidad, con todo lo que la palabra intimidad sugiere. Bueno, entonces viene el turno de Sócrates, donde Sócrates primero va a refutar a Agatón en términos de la caracterización que Agatón hace del amor. Porque el principio de todo este discurso que Sócrates refiere respecto de Diotima es que Eros busca la belleza, desea la belleza. Por lo tanto, se desea lo que no se tiene, con lo cual Eros no puede ser bello. Fíjense que acá desear algo es desear algo que no se tiene y por lo tanto no se es aquello que se desea porque no se lo posee, con lo cual Eros no es bello. Ahora, que no sea bello no significa que sea feo. Es un demonio, pero no en el sentido bíblico. Es un demon, un ser intermedio entre lo humano y lo divino. Un ser que busca la belleza, que busca el bien y que busca la verdad, que tiene cierta sabiduría para encontrar la belleza, la verdad y el bien, porque tiene un estadio intermedio. ¿A qué se debe el estadio intermedio, según Diotima? A que Eros proviene de Poros, que es un dios rico en recursos, y de Peña, que es la diosa pobreza. Con lo cual Eros es un ser intermedio entre la abundancia de recursos y la pobreza, la carencia. Esto es lo que lo ubica en un estadio intermedio entre lo humano y lo divino. Ahora bien, hay que entender aquí que lo que busca Eros, en el fondo, es la belleza en sí. Acá aparece Platón, notoriamente, cuando habla de la belleza en sí, que es el arquetipo inteligible, eterno y perfecto de la belleza que habita en el mundo de las ideas, alumbrado por el sol del bien. Y no es menor que elija Platón poner al bien como el sol de todo el mundo, de las ideas, presidido por el bien y no por el ser, por ejemplo, que lo va a discutir en el diálogo Fedro, sobre el cual yo hice 2 videos para esclarecer los conceptos fundamentales de este diálogo Fedro, que es un diálogo muy complejo, muy profundo, muy sugerente. Entonces, ¿cómo se accede a la belleza en sí? Bueno, a través de la belleza de los cuerpos. La procreación es
para Diotima y para Sócrates, que narra desde Diotima la evidencia de que queremos la inmortalidad. Una manera de inmortalizarse es procrear, existir en la descendencia. Esa es una manera notoria de expresar el deseo de inmortalidad. Inmortalizarnos en nuestros hijos, en nuestra descendencia. También inmortalizarnos en nuestras propias creaciones. Me recuerdo a Spinoza: todo ser quiere perseverar en su ser, el conatus, el deseo de perseverar en su ser, de permanecer en su ser, el deseo de inmortalidad, por así decirlo. La inmortalidad no es lo mismo que la eternidad. La eternidad es un estado no solamente inmortal, sino pleno, perfecto. Pero al menos el deseo de perseverar en el ser, de no perder el ser. Procreación, primer signo. Ahora, no solamente hay procreación física, sino que también hay una procreación espiritual. El maestro procrea el alma del discípulo, permitiéndole al discípulo descubrir los tesoros de su propia alma, dándose a luz desde los tesoros de su propia alma gracias a las palabras del maestro. Esto va a estar en el Fedro: cómo construir un discurso bello que enseña al discípulo a nacer desde sus tesoros. Hay una procreación álmica, espiritual. Y hay una creación artística, en donde se expresa la belleza a través de la virtud del artista, hasta llegar a la belleza en sí. Por lo tanto, Eros para Sócrates desde Diotima no es ni feo ni bello, no es ni Dios ni humano. Es un ser intermedio que busca lo que no tiene. Y acá quiero situarme en que el amor está pensado como deseo. Por supuesto que desde el deseo se desea lo que no se tiene. Pero nuevamente, y me refiero a Aristófanes, que subraya que las mitades que se encuentran recíprocas quieren encontrarse y permanecer para siempre juntas, donde se diferencia el deseo del amor. Creo que aquí yo mencionaría en qué consiste, yéndonos de los griegos y de Platón, la pobreza evangélica. ¿En qué consiste un amor que es plena abundancia y que dentro de esa abundancia está la infinita necesidad de compartir todo lo que tiene? Fíjense que ya nos fuimos del contexto griego, donde la perfección es la autosuficiencia y la autocompletitud, sino que aquí la perfección consiste no solamente en la infinita y absoluta abundancia de todo lo bueno, sino de la infinita necesidad de compartir lo bueno libremente, engendrando, creando, compartiendo y sacrificándose a sí mismo, Dios, por aquellos que ama, entregándose libremente, para que esos que ama participen y no estén ausentes de su propia abundancia divina. ¿Cómo se llamaría este amor? Este amor, paradójicamente, cohesiona, sin confundir, exuberancia, riqueza con pobreza, necesidad. En general, hablamos de los necesitados que necesitan ropa, casa, útiles para el colegio. Aquí la necesidad es una cualidad, inmensa cualidad, no es una carencia. La pobreza no es una carencia, es una enorme cualidad que solamente puede ser vista desde el amor en este sentido. Soy pobre cuando, o me siento pobre, cuando el ser amado no puede participar de lo que yo le desearía como bien supremo para que pueda participar. Y entonces me encargo de acercarlo, de compartirle ese bien que quiero del cual participe porque yo lo amo. Mi pobreza es que él no esté bien, no que me faltan cosas. Mi pobreza es que el ser amado no esté bien. Mi libertad es entregarme para que esté bien. Mi superabundancia es mi pobreza amorosa, no cualquier pobreza. No tener casa, no tener trabajo, no tener libros. Mi pobreza es la inmensa cualidad amorosa de necesitar que el otro que amo comparta el bien que yo le desearía en grado sumo a cualquier ser que ame.
Esto es lo fundamental del amor evangélico. En Dios, pobreza y riqueza son dos figuras que se identifican sin confundirse. Dios es infinitamente Dios porque es infinitamente amoroso, porque es infinitamente pobre, en el sentido de que nos ama infinitamente y quiere participarnos de lo que Él ama y de todo lo que goza desde su abundancia, porque no quiere ser Él sin nosotros. La mayor superabundancia que Él puede experimentar es ser con los seres que Él ama y los quiere con Él, libremente, quiere ser elegido, no nos obliga a elegirlo. Este es el amor misterioso, evangélico, en el cual pobreza y superabundancia implican el verdadero Dios y el verdadero amor. Una reseña desde el banquete de Platón a esta consideración trinitaria evangélica del amor de Dios. Hasta pronto.